En este video se presenta el proyecto realizado para la asignatura de Ciencia de Datos. En este proyecto se maneja un archivo de hoja de cálculo, la cual funciona como un conjunto de datos y la intención es prepararlo para poder aplicar alguna técnica de inteligencia artificial. La finalidad de estos videos es de eliminar cualquier inconveniente en el conjunto de datos que podría afectar, como datos nulos, tipo de datos erróneos, entre otros. El conjunto de datos es enfocado al videojuego de FIFA 2017. Todo este proyecto se podrá encontrar en el enlace al repositorio de GitHub que dejaremos en la descripción del video. Este conjunto de datos contiene 18.207 muestras, que se refieren a 18.207 jugadores con 88 variables para cada uno. La mayoría de estas variables son variables artificiales, cuales son creadas por los desarrolladores del videojuego, por lo que se propone trabajar con variables que son naturalmente extraídas de la vida real, como el sueldo, club, nombre del jugador, entre otras. Para continuar con el proyecto, se menciona que las bibliotecas por usar son Pandas, Red para expresiones regulares y NumPy. Las otras bibliotecas que se mencionan en el archivo Jupyter es para cuestiones de inteligencia artificial e impresiones de gráficas. Para importar el conjunto de datos, seleccionamos las columnas o variables cuales nos interesan. En este caso es ID del jugador, edad, nacionalidad, club, valor, sueldo, pierna preferida, posición, fecha en que se unió al club, club de donde es prestado, fecha de vigencia de contrato, altura, peso y precio de cláusula de rescisión. Para realizar esto, se lee el archivo de hoja de cálculo y se hace un filtrado de las variables que se mencionaron, y a la vez se modifica el nombre de estas para mejorar el rendimiento al acceso de cada una de ellas. Esto significa que no tengamos que tener que emplear cadenas de texto por las variables que tengan espacios, ya que con el uso de guión bajo podemos acceder a ellas de una mejor forma. Ahora visualizamos el data frame. Y para continuar, visualizamos el tipo de datos de cada columna. Es claro que algunas variables necesitan ser de un tipo de dato en particular, tal como el valor y el sueldo, ya que son de tipo numéricas, pero en el data frame son recuperadas como de tipo objeto, que es realmente de tipo cadena de texto. Todo esto se tiene que modificar. También modificaremos el tipo de dato de otras con la intención de ocupar menos cantidad de espacio de memoria, por ejemplo, la edad, ya que no es necesario que se use un tipo entero de 64 bits, pues no es siquiera necesario almacenar un número de 400 años. Primero comprobamos cuánta es la edad máxima en la variable de edad. Podemos ver que es de 45 y que el valor mínimo es de 16. De igual manera, hacemos la misma comprobación para ID, pero no se modificará esta variable porque al aumentar las muestras, este número siempre irá incrementando. Con la revisión que se hizo de la variable edad, lo que hacemos es modificar el tipo de dato a entero sin signo de 8 bits. Esto quiere decir que solamente vamos a almacenar valores que van de 0 hasta 255. Ahora procedemos a revisar los datos nulos de todas las variables. Podemos ver que existen 9 variables con datos nulos. A continuación se muestran los jugadores que tienen valores nulos en las 9 variables. Se puede ver que en total son 48 muestras y se puede inferir también que esos jugadores son los mismos que no tienen valor en las variables de peso, altura y pierna preferida. Aquí se puede ver 48, 48 y 48. Por lo que se procede a eliminar todas las muestras de alguna de esas variables y por lo tanto se eliminaría a las muestras que tengan nulos en las otras dos variables. Aquí lo que se hace es eliminar del data frame a todos los jugadores que tengan valores nulos en la variable posición. Se elimina de posición ya que son 60, es decir, 12 jugadores más, y que lo más probable es que carezcan de valores en otras variables, por lo que eliminar de paso 12 jugadores más podría recortar la cantidad de
valores nulos en las muestras. Esta es cuestión de decisión, pero se pueden mantener y continuar con el mismo enfoque. Lo más probable es que queden eliminados o se tengan que eliminar por la poca información que contengan. Revisamos de nuevo los valores nulos y se aprecia que de esas variables ya no hay valores nulos. Sin embargo, quedan otras variables con datos nulos. Y al ser complicado asignarles valores, analizamos cuáles son esas muestras que tienen valores nulos en todas esas columnas y se puede ver que son 229 jugadores. También, de nuevo, se puede inferir que esos 229 jugadores hay gran probabilidad que sean de los de fecha de vigencia de contrato, por lo que se elimina todas esas muestras del data frame. Lo mismo es cuestión de decisión y se puede ir por otro camino de análisis para ir eliminando los valores, las muestras con valores nulos. Como se ha mencionado, la columna de cláusula de rescisión es posible asignarle un valor predeterminado. Entonces las restantes por analizar son las de prestado desde y fecha en que se unió al club. Analizando a fondo el conjunto de datos, podemos ver que al parecer son excluyentes dichas variables. Acá se puede ver. Esto se comprueba con el siguiente código, el cual imprime en conjunto las muestras con valores nulos de ambas variables. Y se puede apreciar que la cantidad de muestras es de 17.918, es decir, igual a la cantidad después de haber hecho la última eliminación de jugadores. Otra forma de comprobar es con el siguiente código, el cual compara si el tamaño del data frame es igual a la suma del conjunto de muestras con valores nulos en ambas columnas. Esto indica true. Revisando el conjunto de datos, se puede observar que la información contenida en ambas variables es difícil de administrar. Aquí se puede ver, ya que es bastante información que tienen algunas muestras y sabiendo que son excluyentes, lo mejor que se puede hacer es simular dicha exclusión con una variable para indicar si el jugador ha sido prestado o no, ya que si es prestado no tiene fecha que se une al club y si tiene fecha que se une al club, entonces pues, no es prestado. Lo que hacemos a continuación es modificar el nombre de la variable de fecha en que se unió por prestado. Aquí se hace el cambio del nombre. Y en la siguiente celda de código lo que hacemos es sobreescribir su valor de cada muestra por el resultado dicotómico de que si es nulo o no, es decir, por verdadero o falso. Visualizamos algunos resultados para ver si se ha hecho bien la asignación de los nuevos valores de la variable. Aquí si es prestado o no. Ahora ya podemos eliminar la variable excluyente, la cual es prestado desde. Aquí se muestra los falsos y aquí los verdaderos. Aquí se hace la eliminación de la variable excluyente. Y visualizamos el data frame e imprimimos los valores nulos de cada variable. Aquí se puede observar que solamente quedan valores nulos en la variable de cláusula de rescisión. Como se ha mostrado hasta ahora, hay muchas maneras de tratar la información de un conjunto de datos. En este caso, es aceptable emplear alguna otra forma o simplemente seguir los pasos que se muestran. Ahora, para continuar, para la cláusula de rescisión, sustituimos los valores nulos por la cadena de texto 0 millones de euros. Aquí se hace esto. Se seleccionan los valores nulos y se asigna. Por última vez, imprimimos cuántos valores nulos quedan en el conjunto de datos. Podemos ver que ya no hay y lo que resta por hacer es manipular las variables para modificar el tipo de dato y prepararlas para alguna aplicación de inteligencia artificial. Pero antes, imprimimos todas las muestras que tengan esta nueva cadena de texto y podemos ver que la cantidad de ejemplares es de 1275, la misma cantidad de valores nulos que se tenía hace unos momentos. Esto es solo con la intención de comprobar lo que se está haciendo en cada paso.
Ahora imprimimos el tipo de datos de las variables. Podemos ver qué tipos de datos, cuáles deben ser numéricos como el valor, sueldo y cláusula de rescisión, son de tipo objeto, o sea, de cadena de texto. Y visualizando el conjunto de datos, parece ser que estas variables tienen un patrón. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, en estos dos de valor y sueldo, eh, el cual incluye el signo de euros y un sufijo de M de millones o K de miles. Para comprobar esto, se hace uso de una expresión regular, la cual nos indica si todo valor de dichas columnas cumple con ese patrón, es decir, una cantidad mínima de 0 euros y no mayor a 600, incluyendo que pueda tener la M o la K y el signo de euros. Podemos ver que el resultado es true, lo que indica que todas las muestras cumplen con dicho patrón. Ahora, lo que hay que hacer es modificar dichos valores. Lo que se hace es usar una expresión lambda y el método apply de pandas para aplicar los cambios en dichas columnas. Básicamente es la selección de la cantidad numérica y su sustitución de cadena de texto por un tipo de dato numérico flotante de 16 bits, así como asegurar que millones quede en miles y los miles en cientos. Visualizamos dichas columnas y vemos que, al menos para las primeras muestras, el cambio ha sido exitoso. Ahora, para la variable de peso, también se puede observar que el conjunto de datos, que es de tipo cadena de texto, y tiene otro patrón. Aquí se puede apreciar. Aquí. Ahora para esto, vamos a usar de nuevo una expresión regular para comprobar que dicho patrón se cumpla. Esto es validando que el máximo sea de 250 aquí y que termine con LBS de libras. Podemos ver que el resultado es verdadero. Aquí se aplica. Y es decir, se cumple el patrón y el margen de 250. Posteriormente se emplea de nuevo el método apply y una expresión lambda para sobreescribir dicha columna, seleccionando nada más la cantidad numérica y convirtiéndola a un tipo de dato entero de 8 bits para el ahorro de memoria. Aquí se hace esto. Podemos ver que al menos en las primeras columnas se ha completado la tarea de manera exitosa. En el siguiente video continuaremos con la explicación de este proyecto. Muchas gracias.